El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. El economista Clemente Zamora, él es analista en temas económicos, docente universitario. Señor Clemente Zamora, ¿cómo está? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, vamos a tratar de ser lo más sencillo posible en esta entrevista, que son, hay veces técnicas, porque lo que nos interesa es que la gente sepa, bueno, qué pasó el 2022 y qué nos repara el 2023 en cuanto a la economía nacional. Se habla mucho de que no ha habido crecimiento económico, que la inflación ha subido, pero hay otros detalles más en la vida económica de nuestro país que se han presentado, pero que el común de la gente sí lo percibe, lo vive, y que al final de cuentas, pues, no reacciona o no hay quien le diga, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el balance que podemos hacer del 2022 en lo que se refiere a nuestra economía en general, tanto en el sector de las grandes mayorías como a nivel del sector empresarial? A ver, bien, gracias por la entrevista, por empezar. Espero que hayan pasado una feliz Navidad a todos los oyentes. Y feliz Navidad digo porque hemos tenido un año 2022 lleno de desagrados, ¿no? Desde el lado político, esas acciones de las principales autoridades del país se han trasladado, pues, a resultados económicos no deseados o menos de los esperados. Y básicamente lo que estoy tratando de decir es que cómo impacta la política sobre la economía de una nación. Pero digamos que esa pesadilla ya se acabó, aparentemente, ¿no? Con la destitución del presidente de extrema izquierda, Pedro Castillo, y su ideología detrás, ¿no? Que ha calmado un poco la cosa, ¿sí? En cuanto a el temor a invertir en el país. Recordemos que en el 2022 nos bajaron la calificación. Fuimos ante los ojos del mundo un país cada vez más riesgoso, ¿ya? Y como competimos con otros países para atraer inversión y que esta inversión se pose en nuestro territorio y genere empleo, genere mayor producción, como competimos con otros países, que te bajen la calificación, ¿qué quiere decir? Que eres un país más riesgoso, ese capital va a parar a otro lado, no acá, en otro lado. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2022? Justamente un entorno político bastante bajo de nivel, ¿sí? Ya de un nivel de robo y de corrupción escandalosos, ¿no? Se espera pues del Estado un mínimo de criterio para poder asignar los recursos escasos y los recursos que nosotros con nuestro trabajo le brindamos, que prácticamente el Estado vive de los impuestos que nosotros no le damos, nos lo quitan, por eso se llaman impuestos, del endeudamiento, y la otra carta que tienen es la emisión monetaria. Entonces, ¿qué hemos visto en el 2022? Un incremento, pues, de la masa monetaria en el país que se traduce en inflación, ¿no? Para poder financiar algunos proyectos sociales que imparte el Estado, pero también para
y lamentablemente irse a parar a los bolsillos de algunas autoridades que corrompen o son corrompidas, ¿no? Claro. Bueno, pareciese que esa pesadilla ya quedó atrás. Pareciese. Todavía no hay nada escrito sobre piedra. Pareciese que se ha llevado desde la política un buen manejo al empoderar a las Fuerzas Armadas y tranquilizar estas hordas violentas, por lo general y más visiblemente en el sur del país, ¿no? Se le está dando ese empoderamiento a esta institución que básicamente es la que cumple o hace cumplir el rol principal del Estado, que es la defensa, ¿no? La defensa. Entonces, todo ello va configurando en un escenario positivo para la inversión y ojalá que así se concretice, se materialice, porque nosotros podemos tener recursos naturales bajo tierra, pero de nada sirve que estén allí si es que no existe capital detrás que transforme esos minerales en recursos que nosotros los demandantes vayamos a necesitar. Ahora, ¿no? Señor Clemente Zamora, nosotros siempre dijimos acá del comienzo, cuando asumió la presidencia el profesor Pedro Castillo, que acá en el Perú sucede algo curioso. La gente vota por la izquierda, pero para que gobierne la derecha. Y si analizamos bien, el gobierno del señor Pedro Castillo, desde el punto de vista económico, de izquierda no ha tenido nada. Se bajaron el impuesto selectivo al consumo para la gasolina con el propósito de que baje el precio, sin embargo subieron más. Se bajaron el IGB para los alimentos de primera necesidad, en vez de que bajen los precios, subieron más. Ahora resulta de que uno tradicionalmente cuando iba a una bodega o iba a la bodega de la esquina le pedía, bueno, deme un paquete de tallarín de medio kilo, de 1 kilo. Ahora no, ahora tiene 450 gramos y el otro tiene 900 gramos. Aceite cocinero Primor se caracterizaba porque era 1 litro de aceite y siempre nos acostumbramos a comprar el litro de aceite o medio litro o 1/4 litro. Ahora ya no tiene 1 litro, ahora tiene 900 mililitros. Es decir, de que, y peor todavía, que los precios se incrementaban cuando el gobierno, esto lo vimos con el gobierno de Martín Vizcarra, cuando daba los bonos, al otro día subía el precio del gas, subían los alimentos de primera necesidad. Es decir, que al final de cuentas, acá hay gente que se ha favorecido bajo el pretexto de gobierno comunista, terrorista, cubano, etcétera, ¿no? Un pretexto, pero que al final de cuentas hay gente que se ha beneficiado, ¿no? Se ha beneficiado y se ha beneficiado muy bien y nadie ha controlado nada. Como hay libre mercado, bueno, todo el mundo está haciendo lo que quiere, hasta ahora mismo, ¿no? Habría que tener una charla mucho más profunda sobre derechas e izquierdas y definir desde el plano filosófico cuál es la postura de cada una de ellas. Aquí yo trato de dar un panorama sobre la actuación en el 2022, que fue tu pregunta original, la vergüenza política que nos ha hecho pasar este gobierno saliente, ¿no? Que, dicho sea de paso, su remanencia aún continúa con Boluarte. No soy ningún seguidor de Boluarte, pero deja mucho que desear su historial y ha sido parte del gobierno, claro que sí. Por eso que digo, pareciese que la pesadilla, por eso digo y recalco, pareciese que la pesadilla política ha terminado, ¿no? Se han dado algunas señales políticas que han tratado de apaciguar las aguas, pero no es suficiente, porque tenemos que igual pagar los platos rotos provenientes de las gestiones anteriores. Mencionaste a Vizcarra, obviamente. Vizcarra, cuando trata de, con populismo puro y duro, solucionar esa injerencia en el mercado que hizo al meternos en nuestras casas por varios meses, ¿no? Y decidir qué actividad económica sí, qué actividad económica no, y determinar como un tirano el aforo y tal,
¿no? Y se acuerdan, no sé si se acuerdan qué día salen los hombres y qué día salen las mujeres, Sí. una cuestión bárbara. ¿Con qué lo quiso solucionar? Dando bonos, como mencionaste. Pero los bonos es dinero. Y acá existe una confusión muy grande, que muchos economistas también caen en ese, o tropiezan en ese concepto, es la de confundir dinero con riqueza, ¿no? Dar bonos no es la solución, nunca la fue. Seguimos, estos programas sociales de entregar dinero siguen en pie, claro que sí, siguen en pie, porque le dan un rédito político para la autoridad de turno. Claro que sí, son votos. Al final ellos viven de los votos. En un sistema democrático, el político está pensando en su siguiente elección. Entonces, ¿qué hace Vizcarra? Da bonos. ¿O qué hizo? Da bonos. Es básicamente dinero para que tú, con ese dinero, vayas al mercado y consumas ¿qué? Riqueza. Pero la riqueza nunca se multiplicó, porque Claro. contrariamente a lo que creías, al encerrarte, estás reduciendo la generación de riqueza. Entonces, ¿qué pasa cuando levantas la masa monetaria, los soles, pero mantienes el nivel de riqueza estable o incluso se disminuye? Generas inflación, ¿no? Generas inflación. Entonces, hay demasiados soles en circulación y hay relativamente menos riqueza para intercambiar. Y eso se traduce en lo que tú dices. Antes íbamos al mercado a comprar un litro de aceite y estábamos familiarizados con eso, ahora me venden 900 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que con los soles que yo doy recibo menos riqueza que antes en el proceso de intercambio, Correcto. ¿no? Ujú. Finalmente eso tenemos que analizar. ¿Por qué? A ver, acá también hay otra confusión, o mejor dicho, una, eh, una ponderación relativamente alta cuando se analiza el PBI. Cuando analizamos el PBI, ¿sí? Todo lo analizamos en términos monetarios, ¿de acuerdo? Tendríamos que ajustar el PBI y quitarle la inflación para que realmente nosotros tengamos una idea de cuánto ha sido la riqueza producida en un país. Porque te das cuenta que si yo mido el PBI del año pasado, del 2022 y del 2023, en esos 3 años han habido 3 precios distintos. Y como vivimos constantemente en inflación, lo más probable es que los precios se hayan incrementado de año a año. Aparentemente el PBI se estaría incrementando, pero yo le tengo que quitar el efecto inflacionario para ver realmente cuánto ha sido la producción del país, porque lo que yo no quiero son papelitos de colores, que se Claro. llama dinero. El dinero lo utilizo para realizar los intercambios. Esa es una herramienta fabulosa que supera muchas limitaciones como la del trueque, eso sí, pero lo que yo deseo como Ahora, ciudadano, como ujú. demandante, como consumidor, es riqueza que se genera. ¿Cómo Ah, se genera la riqueza? Con tra- capital, y con trabajo. con inversión, con trabajo, Ujú. ¿no? No Una imprimiendo, ya tenemos la documento, lección de Alan 1, por ¿no? supuesto. Clemente Zamora, eh, no sé si estoy equivocado, pero algo aprendí en el colegio sobre el tema de que dice que a mayor demanda bajan los precios y a menor demanda suben, ¿no? Más o menos esa es la lógica que se aplicaba. Cuando hay mayor demanda se supone que los costos bajan, los precios bajan, ¿eso es cierto? Si mantienes constante el nivel del bien el cual se está demandando, lógicamente, porque Pero, hay mayor. y te pregunto esto porque el COVID nos demostró al revés, cuando había mayor demanda subían más los precios, ¿no? De, Está bien, pues. de Cuando hay medicamentos, mayor demanda de algo, cuando toda la gente está buscando un balón de oxígeno y ya, solamente hay un balón de oxígeno y somos 10 los que queremos ese balón de oxígeno, entonces el oferente, ¿qué va a decir? Bueno, a ver, lo vendo a 1000. Oye, yo, ¿sabes qué? Yo te pago 1100. El otro, no, 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 yo te pago 1200. El tercero, no, 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 yo te claro, pago claro. 1500. Ya. O sea Mayor que, demanda, el mismo bien escaso va a ser de que el precio suba naturalmente. bien. Y esta situación, te hago esta pregunta porque
También hemos visto el tema de la gasolina. Por ejemplo, los medios de comunicación, hoy día, bueno, no hoy día, sino en estos días ha bajado la gasolina. Al menos la de 90 está entre 16.80 hasta 17 soles. Claro, hay otras empresas que están cobrando 18, 19, mantienen, pero se puede conseguir ahorita gasolina 16.80, 16.70, hasta 16.30, he visto en el grifo de Petroperú. Pero, ¿qué significa esto? ¿De que a nivel internacional ha bajado el petróleo? Pero no, Sí, a nadie, ver, nadie, el perdóname precio que de te los corte, insumos, Clemente, ese es el problema. Los medios de comunicación tampoco informan que ha bajado, ¿no? Porque se habló de como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, esto se iba a poner bueno por las nubes. Ahora está bajando, pero no se sabe si está bajando lo que debe bajar o simplemente otra vez están concertando precios para que no, para que ahí se mantenga. ¿Qué nos puede decir al respecto? a ver, el crudo bueno, fija el precio de forma internacional, es un commodity, ¿no? Como el precio del oro, como el precio de la plata, como el Así precio del es. cobre, el precio del crudo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Este precio internacional del petróleo se mueve cíclicamente, ¿ya? Ujú. Recogiendo el principio de demanda que habíamos analizado hace un ratito con el balón de oxígeno y 10 personas que están pujando por el balón de Correcto. oxígeno porque lo necesitan, ya, llevémoslo eso al plano del petróleo, ¿no? ¿Qué sucede en el mundo? Porque estamos hablando de un fenómeno mundial. Por supuesto, claro. El hemisferio norte, ¿no? Cuando entran en invierno, ellos demandan más de este tipo de bienes porque sus casas con calefacción así lo requieren, porque sus vehículos demandan más combustible para el transporte. Por lo tanto, hay una puja hacia el recurso escaso que es el crudo, ¿no? Y como el precio se determina internacionalmente, eso hace pues de que en ese espacio temporal, cuando el hemisferio norte ingresan a invierno, exista mayor demanda de este bien. Esto nosotros no lo notamos, porque nosotros básicamente vivimos en un clima ecuatorial, ¿no? Claro. Pero si tú vas al hemisferio norte, vas a encontrar pues de que el invierno es extremo y de que el verano también es extremo, ¿no? Eh, en sí, en épocas de invierno, entonces, la demanda del crudo, como se transa el precio internacionalmente, hace pues de que el precio se incremente, ¿no? La demanda se incrementa, Ujú. el bien es un bien limitado, escaso, útil, claro que sí, entonces se incrementa su precio. ¿Qué pasaba acá, en Perú? Como ya nosotros sabíamos que era una cuestión así cíclica, de que depende de un tema climático, ¿no? Naturalmente hay estaciones, ¿sí? Y eso se puede prever. ¿Qué se hizo en el Perú para manejar un poco las fluctuaciones de los precios, para que no parezca de que era muy barato en algún momento y después demasiado caro? ¿Sí? Se estableció un fondo de compensación de los combustibles. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el combustible era barato internacionalmente, o sea, en el verano de los del hemisferio norte, Correcto. ¿no? El precio internacional bajaba, ¿sí o no? Baja, 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 Ajá. pero yo te cobro un poquito más del precio mínimo, ¿no? O del precio que llega a sus puntos más bajos. ¿Para qué? Para establecer un fondo, una alcancía, un ahorro. ¿Por qué? Porque sé que acá unos meses va a venir el invierno y el precio se va a incrementar. Entonces, para no pagar picos tan altos de precio, ¿qué hago? Suelto ese fondo de compensación para poder, digamos, protegernos de un precio elevadísimo. No es como guardar pan para mayo, ¿no? Ujú. Guardar pan para mayo, ¿sí? Entonces, ahorramos en las vacas gordas,
y utilizamos esos ahorros en las vacas flacas. ¿Ya? ¿Qué pasó con el fondo de compensación? Me dirá, pues hay que preguntárselo a Vizcarra qué sucedió con ese dinero, porque en su gestión él metió mano a ese fondo y lo dispuso para otras actividades que no eran la de ser como una especie de ahorro en épocas de invierno en el hemisferio norte que afectaban a los precios internacionales, obviamente nos afectaban a nosotros. Eh, ¿No? Clemente, quería hacerte otra pregunta. Lógicamente que como consecuencia del virus, del coronavirus, que ha afectado a todo el mundo, acá nos agarró desprevenidos y nos enrostró cuál era la realidad de una política económica seguida tantos años, donde no había asistencia médica, los colegios totalmente abandonados, no contábamos inclusive con camas UCI para atender a los pacientes, el oxígeno se reflejó claramente, etcétera. Nos mostró qué cosa es el Perú real, el Perú del día a día. Sin embargo, empezó el desfile de dinero a empresarios, al pueblo en general, los bonos, etcétera, etcétera, pero también empezó el endeudamiento y yo no he escuchado ni en la sustentación de los ministros de Economía cuando van a sustentar el tema del presupuesto y tampoco en la réplica de los congresistas preguntar en cuál es la situación de nuestra deuda externa, que me imagino que se habrá incrementado, ha subido, pero que en un momento determinado vamos a tener que pagar, pero tampoco sabemos cuál es la realidad, no sabemos cuánto nos han prestado, creo que nadie sabe, eso es como un misterio. ¿Cómo entender este problema de la deuda? Porque al final de cuentas nos van a ajustar y vamos a tener que pagar, ¿no? Yo recordaba Sí, los años 70, los años 80, que fueron pues brutales para la economía del pueblo en general, ¿no? sí, analizar el tema de la deuda es muy interesante y muy importante porque esa es otra fuente de financiamiento del Estado. ¿Ya? A ver, el Estado se financia en el muy corto plazo con los impuestos que cobra, no sé, compras una galleta o compras un galón de gasolina o compras una entrada al cine y ya estás pagando impuestos, ¿no? Bien, esos impuestos van a las arcas del Estado y ya ven ellos cómo se la distribuyen, ¿sí? Y es su forma, pues, también de pagarse sus sueldos y tal. La otra Correcto. forma es el endeudamiento. ¿Por qué? Porque sería políticamente muy mal visto que tú le incrementes la tasa impositiva a los ciudadanos. Entonces, ¿qué haces? Te endeudas. Que hoy no se pague esos fondos, sino que los paguen nuestros hijos o nuestros nietos. Ahora, lo cual tiene una carga moral bastante pesada, porque, a ver, nosotros nos podemos defender. Si a nosotros nos incrementan los impuestos ahorita, nosotros podemos defender y decir, ¿sabes qué? O por último, no te lo pago. ¿Ya? Nosotros podemos desobedecer civilmente ante un mandato del político que no nos parece adecuado y que viola nuestros derechos de propiedad y de libertad individual. ¿Ya? Nosotros nos podemos defender. Los que no se pueden defender son los que vienen más adelante, los que no han votado y los que ni siquiera existen, que son los que van a asumir la deuda más adelante. Ahora, no es un problema del Perú. Claro, Esto de endeudarse y de estirar el gasto público en el presente es un mal que viene en todo el mundo porque eso arrastra desde la teoría económica que nosotros nos enseñan en las aulas. Porque a nosotros nos han dicho en las aulas de que mientras mayor el gasto público, mejor va a ser o mayor va a ser la reactivación en la economía de un país, ¿no? Básicamente esa es teoría keynesiana y eso enseñan en todas las facultades de economía en el mundo. Así que no es un problema del Perú, es más, nosotros podemos comparar, y a ver, acá tengo la computadora a mano para poder compararnos con otros países sobre el porcentaje de endeudamiento con respecto
al PBI, que es la forma en cómo se estima, ¿sí? Este indicador, ¿sí? Nosotros podemos ver que para el 2021, ya faltaría actualizar el dato, según el Banco Central de Reserva del Perú, la deuda pública con respecto al PBI sería del 35.9%. 35.9%, digamos que si nos comparamos con otros países no es nada malo, ¿ya? No es un indicador muy saltante, como por ejemplo el que presentan los japoneses, que es alrededor del 200% del PBI, o sea, los japoneses deben 2 veces su PBI, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, ahora, en el plano académico esto se explica porque las licenciaturas en economía así nos enseñan, ¿ya? Ese es un mal endémico, ¿sí? Es peor que el COVID, porque vas a tener a un ejército de economistas que se van a graduar, que van a decir, no, hay que endeudarnos, hay que darle plata al político, ¿no? Pero no hay vacuna, no hay vacuna para eso. No hay vacuna para eso, es una batalla mucho más larga la que tenemos que pelear para poder cambiar ese concepto que se tiene del Estado como gran solucionador de los problemas. Clemente, y otra cosa que me mencionaste era del pago a los empresarios, ¿sí? Claro, los empresarios también recibieron con Reactiva Perú y otras fórmulas que dio el gobierno, y ahora resulta que muchos de ellos no pagaron, lo utilizaron inclusive para despedir a trabajadores y liquidar a la gente cuando eso era para que se mantenga pues reactivada la economía en los negocios. Exacto, a ver, lo que hicieron con el Reactiva Perú es artificialmente dar créditos muy baratos, ¿sí? Cuando uno da un préstamo, tiene que evaluar riesgo, tiene que evaluar el proyecto al cual ese dinero va a ser invertido para ver la capacidad de retorno, tiene que evaluar el sector en el cual se va a invertir. Por ejemplo, si yo voy y le toco la puerta al Estado y digo, ¿sabe qué? Estado, yo tengo mi empresa, ¿sabe qué? Yo me dedico a producir máquinas de escribir, esas pesadas de 25 kilos de hierro forzado. Dame plata. No, pues mi negocio se va a ir a la quiebra, es más que obvio, ¿no? Entonces, no puedes darle un crédito tan barato y a todos por igual solamente para quedar bien con el sector productivo del país cuando has encerrado, ¿no?, a la capacidad productiva del país, que es una de las más importantes, la mano de obra. O sea, te encierro, pero después te doy crédito barato. ¿Qué va a hacer el empresario? Sabes que me compro una casa en plata, ¿no? O me voy de viaje después cuando esto se solucione, ¿no? Vacaciono, o de repente, como tú dices, bueno, ya, voy a cerrar un par de sucursales, al final, con 2 sucursales puedo vivir tranquilamente. Entonces, no ha sido una solución, pues, realmente la de los bonos, y eso va a traer consecuencias serias, porque allí se estipuló de que el Banco Central sería el prestamista de última instancia si es que estas empresas no lograsen honrar la deuda con el Estado. Ahora, no se conoce tampoco, Por ahí se canalizó por la banca privada. Claro, ahí donde quería llegar, y tampoco no se conoce en qué términos se llegó a un arreglo con la banca privada, porque eso fácilmente lo pudo haber hecho el Banco de la Nación. Y es más, los bancos prestaron a sus clientes, no a la gente que verdaderamente necesitaba. El que necesitaba es justamente el que no tiene plata en el banco, pues, ¿no? Se entiende eso por una cuestión lógica. Bueno, ¿qué nos repara, para ir terminando la entrevista, Clemente Zamora, qué nos repara el 2023? ¿Hacia dónde se va a apuntalar? Teniendo en consideración de que a partir del 1 de enero asumen nuevos presidentes o gobernadores regionales, asumen nuevos alcaldes municipales, distritales, provinciales, etcétera, y que todos han ofrecido
obras, han ofrecido por esta vía una reactivación económica, pero que lamentablemente a veces esto no se cumple. ¿Qué esperamos el 2023? A ver, es que me pides que tenga la bolita mágica, ¿no? No, ni hablar. Esa es la, Ni hablar. esa es una consecuencia de tanto economista que sale a dar sus predicciones como si fuesen magos y tuviesen en sus manos el futuro. Yo no tengo nada de eso. A ver, ¿qué señales podría sacar? Bueno, por ponerte un ejemplo, los gobiernos locales, regionales, hasta los propios ministerios, el dinero que se les asigna dentro de su presupuesto no lo gastan un 20-25% y van a tener que devolver. Debería simplificarse más bien los mecanismos para hacer las obras y tener un buen aparato de fiscalización acá en el país, porque esta plata da vuelta. Yo escucho a veces a muchos infelices congresistas dicen, yo no voy a cobrar un sol, o sea, como ahí en la torre cobran un sol, pero esa plata pues lo cobre o no lo cobre regresa al Estado, ¿no? O sea, no está haciendo ningún favor a nadie, ¿no? Claro, a ver, primero, desde el punto de vista empresarial, yo como empresario, a mí no me importa que mi dinero esté en un estado de cuenta. A mí lo que me importa es de que mi dinero se transforme en bienes y servicios que voy a vender más adelante. O sea, lo tengo que invertir. Ya, claro, como ellos no tienen el espíritu empresarial porque, claro, reciben su sueldo a fin de mes, claro, eso sí lo cobran completito, ¿ah? Así es. O sea, tú me dices el 25% de ejecución presupuestal para proyectos de inversión, eso sí, son 25%, pero el 100% del gasto, de sus sueldos, salarios, bonificaciones... Todo cobran. Eso sí lo cobran puntual, ¿ah? Sí. Entonces, desde el Estado no existe ningún interés real, pues, de ser eficiente. Esa es una cuestión universal, porque es dinero de otros. ¿Tú qué vas a hacer con el dinero de otros? Y encima para beneficio de otros. No tienes ningún criterio de eficiencia, no estás motivado, no tienes ningún interés. No, eso se cumple aquí, se cumple en China, se cumple en cualquier lado del mundo, ¿no? El Estado, para empezar, es ineficiente. Ahora, más fiscalización, pero más fiscalización significa más gasto público, o sea, más aparato estatal que vigile a otro segmento del aparato estatal, ¿no? Tampoco no le veo mucho sentido a eso. Lo que yo diría es que, bueno, ¿de dónde proviene la riqueza? Pensemos. ¿Quién genera riqueza? El Estado no genera riqueza. El Estado, como ya hemos visto, se provee o se mantiene en pie justamente porque nos quitan parte de nuestra riqueza. Llamémosle impuestos, ¿ya? Viven de nuestros impuestos, ¿ya? Porque si el Estado generase riqueza, tendría un flujo constante de ingresos, mérito propio, ¿sí o no? Claro. Entonces, por el lado del Estado no puede estar la solución de incrementar la riqueza en el país. Por el lado del Estado no está la solución de un crecimiento económico. No, porque su naturaleza no es crear riqueza, sino repartirla, ¿ya? Y en ese reparto, como dice, quien reparte se lleva la mejor parte, ¿no? En ese reparto cada vez vemos pues actos de corrupción, vemos robos, vemos clientelismo, vemos que contratan a la prima, la hija, la sobrina, vemos ese tipo de tratos propios del Estado. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Bueno, que nos dejen crear riqueza a los que realmente la estamos creando, ¿no? Los privados somos los únicos que creamos riqueza porque nos la jugamos con nuestro propio dinero, porque aplicamos ideas y tratamos de que ese sueño, que es una idea, se concretice, se materialice en una empresa, porque creamos bienes y servicios que son de provecho y de utilidad para la población. Déjenos trabajar. Correcto, pero ¿tú no crees, Clemente, que esa generación de riqueza, producto del esfuerzo, de la inversión, del sacrificio que hacen los empresarios, también tiene que ser equitativo con la gente que pone el hombro para generar esa riqueza? O sea, una cosa es la inversión y otra cosa es el que trabaja, ¿no? Y ese es el problema. Por ejemplo, en Chile, decían, cuando hubo la revuelta, etcétera,
decían a los chilenos no les preocupa la extrema pobreza, porque la extrema pobreza no tienen mucho. Lo que les preocupaba era la extrema riqueza. Y parecería que también podemos irnos por ese camino si es que no somos equitativos para que no exista tanta desigualdad social en el país, ¿no? Lo que pasa es que la naturaleza del ser humano es justamente la desigualdad. Tú no puedes tener a dos campeones del mundo, no puedes tener a dos balones de oro. Siempre van a haber desigualdades, producto del esfuerzo de cada quien, del ingenio de cada quien, de la habilidad de cada quien, de cómo detecta necesidades en el mercado, ¿no? Mira, ese chico hizo esta cosa y me parece fabuloso y yo le voy a comprar. O sea, o mira ese muchachito cómo domina bien la pelota, yo lo voy a contratar, ¿no? Entonces, la desigualdad es inherente al ser humano. Lo que estás proponiendo de un mundo de igualdad es básicamente comunista. No, yo no estoy hablando de igualdad. Yo he hablado de hay que ser equitativos. Si ganas bien, bueno, a los que te apoyan abajo también, que tú también ganes bien, eso se puede reflejar en el nivel de producción, se puede reflejar en los sueldos y salarios, ¿no? Ese es el tema. Yo soy empresario y yo sé que mis empleados son productivos y muy buenos. A ver, dos opciones. O les pago un salario miserable y corro el riesgo de que ellos se vayan o que venga otro empresario y absorba mi recurso humano que, sí, aparte del sueldo y salario, yo lo capacito, esa persona ya está identificada con mi empresa, ¿no? O sea, el empresario paga, o sea, no solamente el sueldo que recibe el empleado, sino mucho más. Son costos hundidos, irrecuperables. ¿Qué me conviene a mí? Oye, maltratar a mi empleado, o que alguien se lo lleve, o que el mismo empleado renuncie y diga, ¿sabe qué? Estoy harto de esta situación. O sea, no asumamos que el empresario es un hombre con látigo y que se aprovecha de las debilidades de sus empleados. Esa es una imagen bastante caricaturesca que se nos ha ido vendiendo por mucho tiempo. El empleado sabe que si se le va el recurso humano, se le va una fuente importante de generación de riqueza de su empresa. Entonces, es un ganar-ganar. Además, el empleado que dice, a ver, cuando firma un contrato, está pensando también en que, a ver, ¿qué voy a hacer si es que no trabajo para esta empresa? Me quedo en mi casa, ¿no? Desempleado, claro, ¿no? B, sigo buscando trabajo en otros lados. 3, me mando a mudar, como muchos venezolanos, me mando a mudar a otros lugares a ver si valoran mi trabajo. Entonces, el empleado y el empleador entran en un proceso de intercambio. También como nosotros cuando compramos cualquier cosa en el mercado de trabajo también se realizan intercambios. El empleado sopesa lo que va a percibir y lo que va a dejar de hacer, ¿no? Correcto. A ver, voy a percibir, por decir, 3.000 soles mensuales. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar de lunes a viernes 8 horas. ¿Bien? Perfecto. Opción A. Opción B. En lugar de ir a trabajar las 8 horas, bueno, voy a estar en mi casa, voy a ver qué hago, voy a entrar a internet, de repente voy a mandar CVs o voy a tocar las puertas a otras empresas. Entonces, cada uno en un proceso de mercado, en este caso, mercado laboral, cada uno está sopesando los pros y las contras. Y si firman el contrato, ¿qué quiere decir? Que ese empleado ha estado de acuerdo con los términos y condiciones de dicho acuerdo. O sea que está ganando, claro, de eso estamos hablando, pues, de un empresario responsable. Lamentablemente, la economía en nuestro país se maneja por la informalidad, que lo que tú señalas, lamentablemente, no es el común denominador del manejo de la relación entre empresario y trabajador, ¿no? Que debería ser así, pero en fin. A ver, si tú no estás de acuerdo con los términos de contrato, no firmas un contrato. No lo firmas, lógico. El empresario no tiene ese trabajador. Bueno, Clemente, nos gana la hora y te agradezco bastante por la paciencia y por absorber algunas de estas preguntas. Están quedando algunos puntos en la agenda para conversar sobre estos temas, porque es de interés común, es de interés
social de la población, de la gente de a pie, de los que caminan día a día en nuestro país, y que lógicamente todos queremos pues de que tengamos, como se dice, una vida digna como trabajador, como ser humano, ¿no? Yo creo que hacia eso debemos apuntar todos, ¿no? De acuerdo. Cada quien tiene su interés personal de seguir adelante, pero no olvides la responsabilidad. Cada quien tiene que ser responsable de sus actos. Por supuesto que sí. Y tampoco no podemos esperar que la riqueza se genere de la nada. No, definitivamente. Yo creo que hay muchos temas para seguir conversando. Clemente Zamora, ha sido un placer conversar contigo y estaremos molestando tu atención en una próxima oportunidad de acuerdo a lo que venga, porque si bien es cierto, estamos saliendo de una crisis política, no se sabe, como tú dices, si estamos saliendo o no, pero la intención es salir de esta crisis, pero también pues tiene que haber una reactivación de la economía que favorezca a todos los peruanos, pues, ¿no? Muchas gracias, por tu participación. Gracias a ti por el contacto y encantado para una próxima. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.